Buenos días, vamos a comenzar esta charla y vamos a hacerlo con un canto para ponernos en presencia de Dios. Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes, la llama que un día le empezó a fallar, tú no dejaste se apagase. Yo lo contemplo y digo, ¿qué será? ¿Será que estaba equivocado? Y he descubierto que este loco está, mi amor muriendo porque le amé. Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo, no encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti. No tengas miedo, no te dejaré las veces que tú me reclames. Yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante. Señor, ¿no ves que quiero regresar? Pero me pesa mi pasado. ¿Acaso pides lo que no se da? El tiempo me ha limpiado el alma, tanto he besado el suelo, no lo ves. Mis manos se han cerrado tanto. No te preocupes, te rescataré. Mi vida cambió por la tuya. Y tú me dices, déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo, no encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti. Déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esta hoguera que yo encendí en tu corazón.
corazón. Buenos días, queremos comenzar en esta charla, esta motivación para preparar el corazón para vivir esta Semana Santa tan distinta a todas las que hemos vivido hasta ahora en nuestra vida. Es difícil en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, este virus, este parálisis del mundo, que nos impide incluso, ¿no?, poder celebrar nuestra fe juntos, en comunidad. Por eso esta Semana Santa va a ser tan distinta a otras Semanas Santas. No vamos a tener tantas cosas, desde procesiones hasta vivir los oficios con la comunidad, en las parroquias, en los centros, santuarios, ¿no? Pues experimentamos pues la pena, a su vez, de todo lo que está pasando en el mundo, que nos hace pues tomar más conciencia de que esta Semana Santa es especial. Porque en esta Semana Santa estamos viviendo, ¿no?, tantas muertes, enfermedades, dolores, angustias, que nos provocan, ¿no?, el sentirnos realmente pequeños ante lo que está pasando, vulnerables. Y experimentamos quizá como los discípulos y Jesús ese temor, ¿no?, ese miedo que hoy pues toca el corazón, nos llega al corazón. Por eso quería hacer la propuesta, ¿no?, de poder recorrer varios lugares santos. Le he llamado a esta charla Recorriendo las huellas de Jesús, que nació como un retiro aquí para matrimonios, aquí en Monterrey, y que, bueno, hemos dejado que sea una charla más abierta para poder preparar el corazón para vivir estos días santos, en este contexto que también es santo y que nos habla pues de una realidad que se está viviendo en tantas partes, difícil, dura, y que nos confronta con nuestros miedos, nuestras angustias y con la cruz que hoy pesa sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros. Por eso quiero pensar en varios lugares. Jesús llega a Jerusalén, llega justamente porque, bueno, pues ha recorrido sus 3 años de vida pública y en esta etapa final, la que sabemos que resucitó a Lázaro, una semana previa, y ya a partir de ese momento los fariseos han decidido matar a Jesús y también a Lázaro. Y Jesús entonces pues ya va a estar en torno a Jerusalén. Me gustaría invitarles a que puedan recorrer estos lugares y puedan pensar con qué lugar me quedo, dónde quiero vivir la Semana Santa este año, en qué lugar siento que Dios me pide que desde allí lo mire. Pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no?, en los que yo sienta que Dios me está tocando más, de forma más especial. Son lugares muchos conocidos, otros quizá menos, pero que de alguna forma me hablan de una mirada sobre Jesús, porque todos miramos a Jesús y lo observamos desde mi lugar, y mi lugar ahora mismo será mi casa, mi cuarto, el lugar donde me quedé, ese espacio donde estoy ahora mismo, desde el cual no me puedo mover y desde el cual quiero observar cómo Jesús pasa por mi vida, porque la Pascua es el paso de Dios en mi vida y por lo tanto esta Pascua quiere ser un paso de Dios de forma especial en nuestra vida. Quiero invitarles también a que podamos acompañar esta Semana Santa de forma especial a Jesús que sufre, y lo hace, por supuesto, en tantas personas enfermas, en tantas personas que están solas, en tantas personas que viven la angustia o la separación de sus seres queridos, en tantos que sufren la pérdida o la muerte de algún familiar. Y queremos, por tanto, decirle desde ese lugar a Jesús: te quiero, Jesús, estoy contigo en tu Semana Santa, en tu Pascua, y quiero también que tú estés conmigo. Jesús va a tomar mi cruz en esta Semana Santa y yo voy a tomar la suya. Yo voy a adentrarme en su corazón herido, en su corazón que sufre, y Él se va a adentrar en mi corazón herido, en mi corazón que sufre. Quiero hacer que esta Semana Santa sea mi propia Semana Santa y que tenga ese sello de santidad. He querido comenzar con un lugar primero. Voy a ir
vamos a poner imágenes de esos lugares para que de alguna forma podamos situarnos físicamente allí. En concreto, esta primera imagen es de un jardín, de un lugar que es Betania. Jesús llega a Betania cuando Lázaro está enfermo, resucita a Lázaro, eso lo escuchábamos hace poco, y y ante ese milagro, pues los judíos, los fariseos se preguntan, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Este hombre es capaz de resucitar a un muerto, vamos a acabar con él. Y deciden entonces acabar con su vida. Pensamos en ese Lázaro que aquí resucita, en Betania. Pensamos hoy en tantos que han muerto y donde sentimos que Jesús pues no llegó a la hora, ¿no? Como decía el Evangelio que proclamamos el otro día. Jesús llegó tarde, ¿no? Y ya no estaba enfermo, sino que estaba muerto. En estos días hemos experimentado la muerte de tantos seres, de tantas personas, de tantos seres queridos, muchos, familiares o amigos, personas conocidas. Tantas personas que a veces parecen fríos números, frías cifras, cuando lo más importante es que no sean cifras, sino que son personas, son aquellos que de alguna forma pues eran vulnerables, son vulnerables y en la enfermedad pues nos han dejado para ir al Señor y eso nos duele profundamente. Betania tiene que ver con ese Lázaro que resucite, también tiene que ver con un jardín, con un lugar donde Jesús peregrinaba y donde descansaba. Betania es ese lugar cálido donde María, Marta y Lázaro, los que tanto amaba, tenían siempre un hogar para Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania y le ofrecieron allí una cena. La cena, la comida, el encuentro con sus amigos se convierte en algo cotidiano. Es un jardín, cuando uno va a Betania, en Tierra Santa, pues se encuentra, ¿no? con un jardín maravilloso, con un lugar de luz, ¿no? Donde sin duda Jesús cuando iba estaba tranquilo, tenía paz. Sabemos por las Escrituras que esos días de Semana Santa Jesús regresaba continuamente a pasar la noche, a descansar allí con sus amigos, seguramente también con la Virgen María, con los discípulos, pero se convirtió para Jesús en esos días de Semana Santa en un lugar de paz, ¿no? De descanso. Qué difícil seguramente para él ese camino, ¿no? De ida y vuelta del templo a Betania, del templo a predicar durante el día a Betania con sus amigos a descansar. Betania tiene que ver con esos amigos que no exigen, que simplemente acogen, que siempre están dispuestos a celebrar contigo y que no te exigen, no te preguntan, no te piden. No le pedirían a Jesús en esos días que les resolviera grandes enigmas, sino simplemente querían estar con él. Claramente ese Betania es el lugar, es el hogar. Ahora que nos piden que nos quedemos en casa, nos piden que uno se quede en casa, pero no necesariamente mi casa es un hogar. Hay una diferencia grande entre una casa y un hogar. La casa son 4 paredes, la casa es un espacio físico. El hogar tiene que ver con el corazón. Uno puede tener hogar en personas y puede tener hogar en lugares donde está implicado el corazón, en lugares que están unidos a personas concretas que me aman y a las que yo amo. En estos días nos hemos dado cuenta, nos hemos confrontado con la fragilidad en ocasiones de nuestro propio hogar, de nuestra propia casa. Y ese quedarme en casa me puede resultar incluso pues violento, ¿no? Porque no estoy acostumbrado, porque no me siento en casa justamente. Y se produce esa paradoja, ¿no? De sentir que no puedo descansar con los míos, con los más queridos, con los más íntimos. Me gustaría que mi casa fuera siempre Betania, donde Jesús pudiera venir, donde Jesús estuviera, donde estuvieran los míos, donde pudiéramos simplemente descansar los unos en los otros. Tenemos la oportunidad en estos días de hacer que mi casa sea un hogar, de hacer que mi espacio comunitario, sagrado, rutinario, del día a día, sea un hogar, donde esté Dios presente, donde pueda compartir con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con aquellos que vivimos juntos, con los que vivimos juntos todos estos días en este tiempo de cuarentena. ¿Qué hago, no, para que mi hogar, para mi casa sea hogar? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo hago posible que en ese espacio sagrado de mi vida se puedan dar conversaciones y espacios santos donde poder descansar?
Quería que el primer lugar fuera Betania, porque todo comienza en Betania y durante Semana Santa Betania va a ser ese lugar concreto y porque además, después más tarde, todo acabará en Betania cuando Jesús ascienda desde Betania. Pero en ese recorrido que estamos haciendo comenzamos con este hogar, porque de aquí partimos todos, de nuestra casa. Desde ahí partimos. Vamos a vivir esta Semana Santa desde casa. Vamos a conectarnos por internet para participar de los oficios desde casa. Y mi casa quiere ser un lugar donde queremos que esté presente Cristo. Ahí quiero ir a estar con Él, a cantar con Él, a alabar con Él, a dar gracias con Él. Este es el primer paso, el primer lugar el que quería destacar. ¿Qué hago yo para hacer de mi casa un hogar? ¿Cómo hago que mi ambiente familiar en estos días esté lleno de la presencia de Dios? ¿Cómo contribuyo a que haya buen ambiente, a que haya respeto, a que haya cariño, a que se cuide el amor, a que se cuiden los detalles? ¿Cómo hago para que mi casa, realmente mi hogar, sea pacífico y reine la paz y no haya guerra ni tensiones? Qué difícil es a veces conseguirlo, ¿no? Pues queremos desde este lugar, desde esta Betania, desde este espacio sagrado que es mi casa, contemplar, mirar a Jesús. Jesús cada noche iba allí a descansar. Nosotros queremos también descansar cada noche con Jesús en esta Semana Santa. La segunda imagen, el segundo lugar que quería tocar es el templo. Porque Jesús iba de su hogar al templo. Luego iba al huerto, por supuesto, el huerto de los olivos a rezar, pero el templo se convierte en estos días de Semana Santa, desde lunes, martes y miércoles, en un lugar también sagrado. El templo de Jesús, el templo de su infancia, el templo que él ama, el templo sagrado, ese templo que para el pueblo de Israel era la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Ese templo que era lo más santo que ellos tenían, donde podían simplemente estar con Dios, leer las Escrituras y descansar. Ese templo al que Jesús va a ir una y otra vez, y lo sabemos cuando le preguntan, bueno, ¿por qué no me detuvisteis en un lugar abierto cuando yo iba a predicar todos los días al templo? ¿Por qué lo hacen en la noche? ¿Por qué vienen a escondidas a prenderme? Jesús durante todos esos días predicó en el templo, se enfrentó a los fariseos, actuó como si no pasara nada. En su corazón seguramente habría miedo, ¿no? El miedo humano, el miedo de sus discípulos. Pero Jesús en esos días no dejaba de ir a predicar, no dejaba de pedir a los hombres que no convirtieran su templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. El templo, hoy los templos justamente están abiertos pero vacíos. Tantos templos físicos que tenemos, nosotros siempre pensamos al hablar del templo en el santuario. Y pensamos en nuestros santuarios que hoy pueden estar abiertos, pero vacíos. No tienen la vida que tienen durante la época normal. Y experimentamos entonces el dolor, porque nuestros templos están vacíos, porque no podemos ir al templo, no podemos ir al templo a predicar, no podemos ir al templo a compartir la fe. Los templos esperan. Y entonces Jesús vuelve a decirnos lo que le dijo la samaritana aquel día junto al pozo, y le dijo, pero no hay que adorar a Dios en el templo, sino en tu corazón, en espíritu y vida. Y por lo tanto hoy Jesús me invita a que esta Semana Santa la viva en espíritu y vida, en mi corazón, porque el templo más sagrado que tengo es mi corazón. El templo desde el cual puedo acompañar a Jesús es mi corazón. En esto hablamos siempre del santuario corazón, donde María está presente ahí, donde María en la alianza me acompaña, me cuida y me hace experimentar que en ese corazón mío no hay tanta oscuridad y tanta basura como a veces creo, sino que es más la luz que la oscuridad. Abunda más la belleza que la fealdad. Hay más verdad que mentira. Aunque yo suela distinguir con más facilidad lo feo, Dios me viene a decir que mi templo es sagrado. Que esta vez viene a mi templo a predicar Él. Va a venir al templo de mi corazón, al templo de mi cuarto para predicarme, para decirme cuántas cosas vamos a recibir esta Semana Santa, impulsos, motivaciones, retiros, escritos, todos ellos. Imaginamos entonces que Jesús me está predicando a través de personas concretas, a través de encuentros, de vídeos, de películas, me está predicando a mí en mi templo, que es mi sagrado corazón. Ahí está Jesús entrando dentro para decirme que me quiere y que viene a caminar conmigo en esta Semana Santa. Porque yo les invito a recorrer las huellas de Jesús, pero en realidad es Jesús el que recorre las mías. Y eso quizás es lo que nos acompaña también como
de forma transversal en esta meditación. Él es el que camina en mis huellas, aunque yo no me dé cuenta. Él es el que viene a mi camino y no yo al suyo. Es Él el que está conmigo y yo pretendo estar en el suyo. Es más pasivo que activo, en realidad, mi invitación. Mi invitación es a dejarme habitar por Él en mi templo, a que Él venga a predicar a mi corazón, a que Él llegue a mi vida y me diga entonces que viene para mí, en espíritu y vida. Es mi templo del Espíritu Santo. Quisiéramos en esta Semana Santa entonces también, pues de forma clara, acompañarlo desde mi corazón, porque ahí está lo sagrado, mi templo, desde mi templo sagrado, desde mi santuario hogar, los que lo tienen en sus casas, desde mi santuario cuarto, desde mi santuario corazón, ahí quiero vivir la Semana Santa, porque es la oportunidad que Dios me da. Se han quedado los templos físicos vacíos, pero el templo de mi corazón siempre puede estar lleno de esa presencia de Dios. Llegamos a un tercer lugar, quizá por supuesto más conocido, mucho más conocido, me prefiero más asociado, ¿no?, a esta Semana Santa, la Semana Santa, y ese lugar es el cenáculo. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres pasar la última cena? ¿Dónde quieres celebrarla? Y entonces Jesús le dijo, bueno, buscar la casa de mi amigo, esta casa que me han preparado, este lugar que es un cenáculo, que curiosamente en estos momentos en Tierra Santa pertenece a los judíos y por lo tanto aquí no se pueden celebrar Eucaristías. Precisamente el lugar más sagrado para nosotros, para nuestra fe, que es el lugar donde Jesús se hace carne en el pan, se hace sangre en el vino, nos regala su cuerpo y su sangre, en ese lugar en donde lava los pies a sus discípulos. En realidad con esto ya estamos entrando, ¿no?, en ese triduo pascual. Hemos pasado lunes, martes y miércoles. Hemos entrado, por supuesto, en Jerusalén el domingo de Ramos y llegamos a ese jueves santo. Ese jueves santo en el que los discípulos quieren celebrar la última cena, en realidad es la Pascua judía. Y la Pascua judía tiene que ver con ese pertrecharnos como hacía el pueblo judío, que se preparaba esa noche santa como si estuvieran otra vez en Egipto, dispuestos a comenzar un camino. Se reunían en sus casas, cada uno en su casa, y Dios pasaba por sus puertas bendiciendo su hogar. El cenáculo se convierte entonces en una casa. Es una casa, es un lugar sagrado. Y como siempre estamos hablando de la casa en este tiempo y del hogar, pues el cenáculo hace referencia a lo que estoy viviendo. Mi casa puede ser un cenáculo, pero no un cenáculo vacío como está ahora, donde Jesús está presente, bueno, pues simplemente en una representación que hay en una columna de ese Cristo, pero en realidad el resto del templo está vacío de su presencia. Y sin embargo ese día estaba lleno. Jesús quiere pasar la última cena. Tanto he deseado pasar esta noche con ustedes, tanto he deseado compartir mi vida en esta noche. Durante el martes y el miércoles, en los evangelios de esos 2 días, se va a preparar el corazón justamente para vivir la última cena. La última cena que está llena de simbolismo, que la hemos vivido tantas veces en las misiones, en los encuentros de Semana Santa, en los oficios. Es un oficio tan rico, que tiene tanta belleza. Esa Eucaristía en la cual se instituye la Santa Eucaristía, se instituye el sacerdocio. Jesús lava los pies a sus discípulos diciendo que el mayor amor es el lavarnos los pies los unos a los otros. Este año este oficio va a ser diferente. Seguramente no va a tener ese lavado de pies, pero en ese oficio de Jueves Santo vamos a vivir lo mismo. Vamos a vivir cómo Jesús viene para entregarse a nosotros en su cuerpo y en su sangre. Vamos a celebrar la misma misa, vamos a celebrar el mismo, que el sacramento más grande es el amor. Vamos a celebrar que lo más importante es sentirnos amados por Dios en nuestra vida, amados por Él. Vamos a pedirle, ¿no?, al Señor que justamente nos ayude a ir a ese cenáculo. ¿Dónde estaría yo en ese cenáculo, en esa última cena? ¿Dónde me situaría? ¿Dónde estarían las mujeres? ¿Dónde estaría la Virgen María? ¿Dónde estaría yo mirando lo que acontecía en ese momento de encuentro con sus discípulos, en los que les dice, quizá por su testamento espiritual, hagan esto en memoria mía? Es decir, lávense los pies los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Hoy experimentamos a nuestro alrededor tantas personas que sirven de forma desinteresada hasta dar la vida, desde médicos, enfermeros, en tantos servicios fundamentales para nuestro día a día, que siguen haciéndolo sin pensar en ellos, como Jesús.
Aquel que se descentra y no pone su vida en primer plano es el que sirve de verdad. Quiero adentrarme en ese momento, en esa última cena donde Jesús pronuncia sus palabras. Es cierto que también ahí le dice a Judas que ya pudiera hacer lo que tiene que hacer, y le dice a Pedro que no puede seguirle en ese momento porque Pedro no está preparado, porque en realidad Pedro piensa que va a salvar a Jesús, que lo va a salvar con la fuerza. Y Jesús le está diciendo a Pedro, bueno, hasta que tú no te encuentres con la misericordia de Dios, es imposible que me ames de verdad. Vemos también cómo Juan reposa su cabeza en el costado de Jesús, y nos gustaría en esta Semana Santa pues reposar nuestra cabeza en el costado, en el pecho de Jesús, porque nos sentimos cansados, agobiados, inquietos, con miedo, porque esta Semana Santa, como decía al comienzo, es muy diferente a otras. Y aquí cargamos mucho en el corazón. Él sabe, Jesús conoce todos mis miedos y dolores, sabe lo que me angustia, esta enfermedad, sabe las penas que traigo muy dentro. Quisiéramos hacer el ejercicio en esta Semana Santa de recostarnos en el corazón de Jesús, de cenar con Él. Lavar los pies a los otros supone ponerme al servicio de aquellos que están conmigo. Y esta Semana Santa, aquellos a los que voy a misionar, ¿no? Aquellos que quieren ir de misiones y no han podido hacerlo, aquellos a los que voy a misionar son los que están conmigo. Y tendré que arrodillarme ante ellos para lavarle los pies. ¿Y cuánto nos cuesta? A servir como Jesús sirve, amar como Jesús ama, hasta el extremo, hasta dar la vida por los míos, hasta entregar mi cuerpo y mi sangre. Somos mucho más egoístas y queremos dar un poco de nosotros. El cenáculo es ese lugar santo donde Jesús compartió esa última cena con los suyos y de alguna forma se hace constante y perpetua en la Eucaristía. Acabó esa cena, que no podía ser eterna, y Jesús entonces con sus discípulos emprende un camino, ¿no? Y se va hasta un huerto. Baja por unas escalinatas, que después vamos a verlas, y llega entonces al huerto de los olivos. El huerto de los olivos no es un lugar extraño, sino que es un lugar que está muy grabado dentro del corazón de Jesús, porque él iba muchas veces a orar a ese lugar. Se adentraba en este huerto, se metía en él, en esos olivos, y ahí descansaba con Jesús. Seguramente pasó noches también rezando ahí, entre el cielo y la tierra. Esa noche, como tantas noches, pues le dijo a los discípulos que quería también ir a rezar con ellos. O mejor dicho, que quería ir a rezar y ellos le acompañaban. Y se dejó acompañar, porque Jesús en ese momento necesitaba a sus amigos, necesitaba la compañía. Tal vez como nosotros, cuando tenemos cosas importantes que hacer, necesitamos que los nuestros nos digan que están ahí, que nos están acompañando, que están rezando por nosotros. Pues Jesús en ese momento lo necesitaba. Se alejó a tiro de piedra, como dice el Evangelio, ¿no? Y se puso a rezar. Y entonces pronunció, ¿no?, esas palabras que a nosotros nos conmueven. Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué difícil es pronunciar esas palabras y decirle a Jesús que, bueno, pues lo que decimos todos los días en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? No lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros planes, teníamos tantos planes trazados para desde antes de que ocurriera todo esto, ¿no? Incluso tendríamos planes trazados para esta Semana Santa. Pensábamos que iba a ser muy distinta, ¿no? Y en ese momento en que nuestros planes cayeron, miramos el cáliz, aparta de mí este cáliz. Cuando pensamos en la enfermedad, en el dolor de los nuestros, o en el dolor propio, en el miedo a perder mi vida o a perder la vida de otros, qué difícil es decir estas palabras. Cuando la muerte está lejos, o la enfermedad está lejos, o el peligro está lejos, podemos decirlo con tranquilidad. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho en el santuario, en oraciones preciosas? Señor, te entrego mi vida. Pero cuando de repente Jesús me muestra tan de cerca la vulnerabilidad de mis pasos, pues me cuesta repetir estas palabras. Jesús seguramente muchas veces dijo lo mismo, puede ser, en ese mismo huerto, pero esta noche era diferente. Esta noche Jesús le pide humanamente, en ese corazón humano que tenía, pues aparta de mí este cáliz, como nosotros, que le pide, aparta de mí este cáliz, que hagamos un milagro ahora mismo para que acabara todo lo que está pasando, para que resucitaran las personas que han muerto. Que pase de mí este cáliz. Que pase de mí la tormenta, que pase de mí la tempestad que estoy viviendo. Recordando las palabras del Papa Francisco hace
hace unos pocos días, que pase la tormenta que atemoriza mi barca y parece que me estoy hundiendo. Que pase. Y quizá grito a Dios como grita Jesús en este huerto. Aparta de mí este cáliz, pero no será mi voluntad, sino la tuya. Cuántos dolores y cuántos miedos tengo ante esta enfermedad que no controlo. Cuánta tristeza, ¿no? Decía Jesús que la tristeza invadía su corazón. La tristeza. ¿Y la tristeza de dónde venía? Cuando uno quiere meterse en el corazón de Jesús, pues se encuentra con razones. La tristeza, lógicamente, había tantas personas, ovejas sin pastor, había tantas personas a las que curar, tantas personas a las que mostrar su compasión y misericordia. Estaban sus discípulos amados, estaba su madre, estaban sus hermanos, los más cercanos, estaban aquellos a los que Jesús amaba y los iba a dejar, los tenía que dejar. Esa vida pública de Jesús, ese proyecto, esa misión que había comenzado con fuerza, iba a acabar. Qué difícil enfrentar esos momentos sin tristeza. Y Jesús tiene esa tristeza también de la propia traición, de la traición de Judas. ¿Cuánto le iba a doler a Jesús ese beso de Judas, ese beso de su amigo? Porque Jesús amaba a Judas igual que amaba a Pedro y a los suyos. Incluso a Judas le había confiado una misión importante, que era mantener a la comunidad con el dinero. ¿Cuántas veces tengo tristezas que son evitables en la vida? Es cierto, ¿no? Hay veces que nos entristecemos o preocupamos por cosas que son poco importantes. Ante lo que está pasando hoy en el mundo, que está afectado a 194 países y hay tantas muertes y enfermedades y afectados, podemos decir que la tristeza que hoy nos invade no es insignificante, es muy real, es muy concreta. Tenemos una tristeza por este mundo que se ha paralizado, por esta economía que se ha paralizado, por esa angustia ante el futuro. Una tristeza muy normal. Y ante esta tristeza que siento, ¿no? Ante lo que puede ocurrir en el futuro, ante lo que pueda venir, a veces nos preocupamos en exceso por lo que viene en el futuro y dejamos de vivir el presente con paz y gratitud. Nos angustiamos por lo que pueda ocurrir, por las revueltas sociales, por la dificultad o los problemas económicos, que la enfermedad no pare. Nos angustiamos por lo que no controlamos y dejamos de vivir con gratitud y paz lo que controlamos, que es el hoy. Lo único que puedo controlar, mi hoy. Mi aquí y mi ahora es lo que puedo controlar. Tengo esa tristeza honda y se la quiero entregar a Él. Lo quiero hacer con ese grito en Getsemaní. Jesús en ese día es entregado por un amigo, una traición, otra herida en su corazón. Pero en esa oración del huerto, Jesús encuentra una paz inimaginable. Un ángel viene a consolarlo. Un ángel le trae la paz. Lo entrega todo y recibe la paz. Me conmueve siempre ese momento en que Jesús lo entrega todo y sale del huerto distinto, diferente. Cuando nosotros entregamos todo, cuando nos abandonamos realmente en las manos de Dios, tenemos una paz diferente. Tenemos una paz distinta. Tenemos una paz que calma el corazón. Jesús es capaz de vivir con paz ese momento justamente porque ha entregado su sí, ha dado su sí en Getsemaní. ¿Cuáles son los síes que tengo que dar en esta noche, en este huerto? ¿Qué síes tendré que dar ese día cuando vaya a la hora santa, después de la celebración del Jueves Santo y participe en una hora santa desde mi casa? ¿Cuál será ahí mi miedo, mis síes, todo lo que llevo en el corazón? Quiero mirar a Jesús desde este huerto donde Él estaba rezando y los discípulos se quedaban dormidos. Todo está entregado. Y por eso a partir de ahora Él va a caminar de forma diferente, va a tener una paz diferente y va a ser más libre que antes. Cuando baja a Getsemaní, cuando baja al huerto por esa escalinata, va libre. Pero en su corazón tiene nubes, tiene tristezas profundas, tiene miedos. Cuando ahora va a subir de nuevo, ahora encadenado, cambia todo. Por eso la quinta imagen es ese camino que va desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Caifás. Viene a ser una escalinata que se mantiene y que es la escalinata original, que nos habla de esas piedras por las que Jesús pisó. Ese camino concreto donde Él fue llevado. Y en ese momento en el que Él estaba atado, en que Él era obligado a caminar, ya ninguno de sus actos fue libre a partir de este momento.
Por esa escalinata por la que lo subieron, era el hombre más libre del mundo. En su corazón era libre, no estaba atado, aunque exteriormente las cadenas le pesaran. Jesús atado es plenamente hombre y plenamente libre. No tiene la libertad exterior, pero sí una libertad interior profunda. Cuando me obligan a hacer algo, cuando no me dejan hacer algo, yo puedo elegir libremente no hacer aquello que no puedo hacer. Parece absurdo, pero es lo que me da dignidad y libertad, lo que me hace libre de verdad. Elegir, como me toca ahora elegir, quedarme donde estoy, quedarme en mi casa, aguantar muchas veces las ganas que tengo de salir, de hacer otras cosas diferentes, de ver a gente. Estoy encadenado exteriormente, pero no interiormente. Tengo la capacidad de decidir. Soy libre. Otros le arrastran a Jesús, pero Él es libre. Quiero pensar en esa escalinata por la que Jesús bajó y subió. Esa escalinata que es sagrada, ¿no? Porque por ahí fueron sus pies sagrados. En esa escalinata me recuerda, ¿no?, que aunque tenga cadenas exteriores, sigo siendo libre. Yo tengo la capacidad de decidir. Lo miro a Él y me miro a mí. Y pienso en cuántas veces tengo cadenas interiores que no me dejan ser libre. Tengo complejos, tengo límites que me autoimpongo. O simplemente no me doy por entero libremente a los demás por miedo al rechazo. Esa libertad interior para aceptar las cosas como son, para aceptar mi vida como es, mi hogar como es, mi familia como es, que es distinta a otras, pero que es la mía. Y le doy mi sí, libre, a esa familia, a esa realidad, a esa clausura que me toca vivir, a esta cuarentena en la que estoy. Incluso también le doy el sí a esa enfermedad que me toca padecer, o a la enfermedad que padecen mis seres queridos, que es la cruz que beso en estos días. A esa enfermedad que me atemoriza, o esa enfermedad que hiere a muchos. Ese sí, a la pérdida de algún ser querido, que inevitablemente ha perdido la vida y me duele en el corazón y me cuesta darle el sí para ser libre. Ese es el camino, el número 5. Llegamos a la casa de Caifás, el sexto. El sexto es la casa del sumo sacerdote. Jesús va encadenado, tiran de él y lo arrastran hasta una casa. Y en esa casa está ese lugar donde en el patio hay un fuego encendido. Es una noche de oscuridades, una noche de mentiras, una noche en la que Jesús es vejado, es golpeado, una noche en que es insultado, ofendido. El justo es difamado. Jesús no se defiende, no habla, no dice nada porque ya sabe que la decisión está tomada. En ese patio se ha acercado Pedro. Seguramente también por allí estaría en algún momento Judas, que abandonaría el lugar. Y Pedro se queda en ese patio. No sabemos si por curiosidad, por necesidad o simplemente por miedo, pero se queda allí, en ese patio interior. Fue valiente para llegar hasta allí, fue valiente para vencer sus miedos, fue valiente para ser capaz de intentar seguir a Jesús. A lo mejor en su corazón intentaba hasta liberarlo, pero se daba cuenta de que era difícil. En ese momento le preguntan a Pedro, en 3 ocasiones, personas diferentes, si acaso era uno de los suyos, que era amigo del Nazareno, y él lo niega, no era de ese grupo. Otra señora le pregunta, en realidad, que parece que tiene el acento, ¿no?, de Galilea, y él va a negar tener el acento de Jesús. O si no estaba en el grupo de los amigos de Jesús, le va a decir que no le conozco. No lo conozco, no lo soy, no sé de qué me hablan. Bueno, sin duda, en ese momento, Pedro negó lo más fundamental de su vida. Negó el amor de su vida, negó la pertenencia de su vida, negó a aquel que lo había sacado de la barca y lo había convertido en pescador de hombres. Negó lo más importante y cantó el gallo. Cantó el gallo. Ese gallo que era como cuando Jesús le dijo, no puedes seguirme ahora porque antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, se hizo realidad en ese momento. Y Pedro lloró amargamente.
Y en ese momento se cruzaron sus miradas, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro. En este patio Pedro observa la distancia, Pedro niega y Jesús lo mira. En ese patio nosotros vemos la injusticia, cómo ocurre la injusticia, y a su vez experimentamos nuestra fragilidad. Pero la mirada de Jesús no le dice a Pedro, te lo dije, me ibas a fallar. Lo único que le dice es que lo quiere, que no se vaya, que no huya como Judas, que se sienta amado por él. Podría existir un amor así en la tierra, ¿no? Es el amor de Jesús. Él me ama sin condiciones, no me pone exigencias de conversión para mostrarme su amor. Simplemente me mira y me dice que soy mucho más que mi pecado, mucho más que mi caída, mucho más que mi fragilidad. ¿Cuántas veces habrá cantado el gallo en mi propia vida, ¿no? Cuando he experimentado también en mi corazón la traición? He experimentado que fallaba, me he experimentado frágil, débil. Ahí en el patio de Caifás, en ese patio del sumo sacerdote, Pedro experimentó que era frágil. Y gracias a esa experiencia experimentó lo más sagrado en su vida, que era la misericordia infinita de Jesús, que lo amaba por encima de todo, de su pecado, de su fragilidad, de su pequeñez. Pedro pensaba que era como un guerrero que iba a poder liberar a Jesús y se dio cuenta de que era tan frágil como todos. En esa noche, en este patio de Caifás, en realidad Jesús es condenado a muerte por blasfemo. Y en esa noche, con testigos falsos, la mentira muchas veces tiene rostro de oscuridad, rostro de noche. En esa noche llena de mentiras, Jesús va a ver cómo pronuncian su sentencia de muerte. Hay una película que veía estos días, que es El milagro de la celda séptima, en la cual también un hombre que tiene una deficiencia pues, es acusado injustamente. Y toda la película uno está deseando, ¿no?, que esa injusticia que va a llevar a este hombre a una muerte injusta, pues se solucione. No voy a estropear la película ni voy a hacer spoiler, pero es cierto que el deseo que uno tiene frente a la injusticia es que no se lleve a cabo. Que el que injustamente es acusado sea liberado. Cuando miramos la pasión, cuando recorremos la Semana Santa, observamos justamente una injusticia. Sabemos que es mentira, sabemos que todo es falso, que este camino que está emprendiendo Jesús ahora mismo, este Vía Crucis, es injusto, que Él no tiene que morir. Y nos gustaría que alguien muriera en su lugar, nos gustaría que otro muriese en su lugar. Cuando vemos a nuestro alrededor la enfermedad y vemos a personas que están muriendo de forma injusta, y justamente lo que más nos duele es que los más vulnerables sean los que sufran el dolor y la muerte, nos gustaría incluso ponernos en lugar de ellos. Me conmueve, ¿no?, muchas veces cuando ante la injusticia no podemos hacer nada. Nos gustaría salvar a Jesús y no podemos. Y lo acompañamos en la impotencia. Lo acompañamos. Y lo acompañamos especialmente ahora en otro lugar, que es el séptimo, que es una cisterna. Esa noche en la casa de Caifás, cuando uno va a Tierra Santa, ahora tiene 3 niveles. En el último nivel están las cisternas, que eran unas cuevas donde encerraban a los presos y pasaban ahí en la oscuridad, con humedad, con poca luz, y pasaban ahí la noche. O pasaban el día, el tiempo que fuera. En este caso a Jesús lo llevan a una cisterna. Ese lugar hoy se venera y se recuerda como un lugar sagrado. A mí realmente me toca especialmente ese lugar. Un lugar donde Jesús se adentra, la última noche de su vida la pasó en un lugar oscuro y solitario. Pienso cuántas personas en estos días están pasando las noches solos, en hospitales o en sus casas, sin nadie que pueda acompañarnos, sin nadie que pueda velar con ellos o estar a su lado. ¿Cuántas veces hoy la soledad de esta misma cisterna la tocamos en carne propia o en carne de seres queridos? La oscuridad de esa cisterna nos habla justamente de la incapacidad del hombre para amar. Estamos seguros de que María la acompañará de cerca. En la película La Pasión vemos cómo María está en la parte de arriba de la cisterna, como escuchando a Jesús y como Jesús hablando con ella en ese momento. Esta cisterna tiene que ver mucho con mi soledad. Yo creo que si algo nos invita también este tiempo que estamos viviendo de clausura, de cuarentena, de estar más solos o en casa,
es una invitación a vivir con mi soledad, a comprender que tengo que hacer de mi soledad una gran amiga, a amar mi soledad. La cisterna es quizá el espacio más solitario en el que Jesús vivió. Desde allí no podía ver a nadie, no podía contemplar a nadie, no podía ser mirado por nadie. La cisterna es el lugar donde solo pueden acompañarme desde la oración, desde en el espíritu. Ahora que muchos de nosotros estamos separados, estamos en lugares muy diferentes y nos unimos en la oración, en el espíritu, nos acompañamos en la soledad. Pero también queremos hacer de este camino y de esa noche última de jueves a viernes, que la representamos en el monumento. En el monumento se oculta Jesús, no se expone el Santísimo, sino que está oculto, porque Jesús está en la cisterna esa noche. Y velamos, nos gusta velar y acompañar a Jesús en esa última noche, como lo hizo María, como lo haría Juan, como lo haría Pedro. Algunos más de cerca y otros más de lejos. Pero todos sabiendo que Jesús estaba solo en el momento más importante de su vida y no podía experimentar ese amor cercano, como nos pasa ahora, que no podemos dar abrazos, ni sentirnos cerca, ni compartir una cena, sino que simplemente desde lejos nos acompañamos en silencio con nuestra oración. Y cada uno de nosotros se enfrenta en este tiempo de forma especial y tangible a la soledad. Desde mi soledad quiero acompañar a Jesús en esta Semana Santa. El octavo lugar es el Via Crucis, viene a ser el Via Crucis. Jesús emprende ese camino, el camino al Gólgota, pero el camino comienza antes, comienza en la casa de Caifás, porque temprano ese viernes lo llevan atado hasta el pretorio. Allí ante Pilatos, que es el único que puede condenarlo a muerte, se lo presenta a los fariseos. Pilato nunca va a estar convencido de la culpabilidad de Jesús, más bien está convencido de su inocencia, pero tiene miedo, Pilato tiene miedo de perder su posición, miedo de una revuelta judía que le acabe quitando su puesto, miedo a tantas seguridades que tiene. Pero Pilatos podría salvar la vida de Jesús, pero no es capaz. Lo flagela para ver si con esto basta. Ofrece a Barrabás en lugar de a Jesús y al final se lo manda a Herodes pensando que Herodes podría decidir en su lugar. Y por último, acaba lavándose las manos. Se lava las manos, ¿no? Ahora que estamos tan acostumbrados a lavarnos las manos, pues este gesto, en el caso de Pilatos, tiene una connotación, es desentenderme de lo que me pasa. Muchas veces en la vida nos lavamos las manos nosotros cuando no queremos que nos molesten, que nos cambien los planes, no queremos que nos involucren, no queremos que nos afecten. Hoy también, con este miedo al contagio, vemos al otro como un enemigo, como alguien del que nos alejamos, ¿no? Por miedo a ser contagiado. Nos desentendemos de la suerte de los demás. Nos lavamos las manos, aunque sea justo aquel el que va a morir, o sea justo aquel al que van a condenar. En este tiempo en que experimentamos también el dolor, ¿no? Por los seres que están enfermos, por las personas enfermas, me da miedo la superficialidad o la indiferencia. Hemos reducido todo a cifras, a números, queremos que los números bajen, pero si no tenemos a seres concretos, a personas concretas que están sufriendo, parece que la enfermedad no va conmigo, parece que el problema es de otros. Es lo que nos pasa tantas veces, que sentimos que el problema es de otros hasta que es mío. Mientras sea de otros, no es mío. Y yo no me involucro, no me comprometo, no me afecta. Cuando la enfermedad tiene nombres concretos por los que pido la Eucaristía, como hacemos cada día, la enfermedad tiene otro rostro. Es el rostro de mis amigos que están sufriendo. Es el rostro de los míos. Entonces la vulnerabilidad del otro no es una vulnerabilidad abstracta de una edad o de una enfermedad concreta. Es esa persona a la que quiero que está sufriendo. En ese camino y esa decisión de Pilatos hay una indiferencia. Jesús es entregado, es golpeado, es aclamado como rey. Herodes quiere que haga un milagro, porque Herodes lo que quiere es el espectáculo. Como nosotros muchas veces le pedimos a Dios que haga milagros, que acabe con esta enfermedad ya, de un solo golpe. Pero nos cuesta recorrer este Via Crucis, nos cuesta caminar con Jesús en el Via Crucis. Nos cuesta aceptar el dolor, la enfermedad, la muerte. Nos cuesta que nadie lo evite. Nos cuesta la humillación, la mentira. Jesús se deja llevar, Jesús se deja condenar y entonces comienza ese Via Crucis que se recorre cuando uno va a Tierra Santa por esas calles de Jerusalén, ante la indiferencia de la gente que tampoco le importa lo que estamos haciendo. Quizá la misma indiferencia que sentía la gente de Jerusalén cuando veía pasar ahí a aquellos que iban a ser crucificados en el Gólgota, fuera de la ciudad.
Aquel hombre, ecce homo, que ha sido flagelado, que ha sido coronado de espinas, que carga con su propia cruz, ese hombre despreciable nos invita hoy a mirarlo y acompañarlo. Lo miro desde este camino. Cuando este Viernes Santo recorramos el Via Crucis, hagámoslo con esa mirada de aquellos que no son indiferentes, sino que les duele y sufren con aquel que sufre. Tenemos a nuestro alrededor tantos Via Crucis humanos, tantas personas que sufren su Via Crucis, su enfermedad, su dolor, que tengo motivos suficientes para mirarlos como miro a Jesús. Yo tengo miedo de que sufran, me duele que sufran, sufro con los que sufren. No quiero ser indiferente, no quiero ser superficial. No quiero que pase el tiempo y diga, ya me olvido de lo que ha pasado. No. Este camino que estamos viviendo, este Via Crucis que está viviendo la humanidad ahora mismo, tiene que hacer que de nosotros, hombres nuevos, tiene que cambiarnos la mirada, tiene que cambiarnos categorías, tiene que cambiar nuestra forma de entender las cosas, tiene que enseñarnos a amar de forma diferente, porque si no, estaremos perdiendo esa oportunidad de vivir realmente un Via Crucis. Vamos a pensar en ese Via Crucis en tantas personas que sufren a nuestro alrededor, que son esas estaciones de cruz en cruz. Vamos a ir caminando. Recorriendo las mismas calles que Jesús recorrió, libre tantas veces, ahora va totalmente sometido y por supuesto ignorado. Ya nadie lo sigue, nadie lo aclama, nadie quiere que sea el Mesías y el Rey. Está solo, porque hay miedo, miedo a ser yo uno más. 9. Noveno lugar, noveno estación, el Gólgota. Llegan al Gólgota, ese lugar de la calavera donde mataban a los presos y por lo tanto fuera de la ciudad para desentenderse de ellos. Y ahí lo clavan, lo suben, aquellas manos que han bendecido, que han curado, que han tocado, están clavadas. Aquellos pies que han corrido, que han caminado, que han atravesado ciudades, están clavados. Tal vez como los nuestros, tenemos también las manos atadas ahora nosotros y los pies también quietos, porque no podemos ir donde queremos, porque no podemos abrazar a quien queremos. Nos sentimos un poco como ese Jesús crucificado. También en esa cruz queremos hoy colocar todas nuestras cruces, porque nos damos cuenta de que cargamos con una cruz pesada. En este tiempo la cruz se ha hecho concreta, tiene nombres concretos y la vivimos en el corazón. En este lugar de la calavera, no todos reconocieron a Dios en Jesús, al revés, la mayoría no reconoció quién era. Había unos hombres, soldados, que estaban echándose a suerte su túnica, jugaban a los dados, de alguna forma no les interesaba Jesús. Ni querían matarlo, ni querían que viviera. Era parte más de su trabajo. La indiferencia es lo que predomina en ese monte, en ese lugar santo. O cuando vamos a este lugar, al Gólgota, que está en medio de la ciudad, y cuando besamos ese lugar de la cruz, pues de alguna forma besamos lo más sagrado, el lugar más sagrado, donde Jesús dio la vida por nosotros. No porque estuviera previsto, no porque Dios quisiera eso. El plan de Dios no es el mismo que el plan de Judas. Muchas veces queremos sentir como que Judas es simplemente un cómplice de un plan. Y no, el plan de Dios era mucho más grande y es mucho más grande. Pero el hombre no supo acoger tanto amor, tanta misericordia. Y se despertó la ira, la rabia, el rechazo. Y el corazón humano no supo acoger a Jesús en toda su misericordia y decidió que era mejor matarlo. No supo, no comprendió, no entendió lo que Jesús quería y lo mataron. Y desde ese amor, de esa cruz, Dios va a sacar una fuente de vida. Pero lo primero que ocurre en esta cruz es la injusticia. Nos gustaría, como os decía antes en esa película, que el justo nunca muriera y que en nuestra vida las cosas no fueran nunca negativas, siempre fueran positivas. Me gustaría que salieran todos mis planes y que no hubiera muerte ni dolor, sino que todo tuviera una lógica aplastante. Se me olvida que detrás de todo hay un plan de amor. O sea, que Dios está escondido detrás de esto que no controlo. Dios no ha mandado esta enfermedad para poner a prueba nuestra fe. Pero en esta enfermedad que ha sucedido, detrás de la cual está Dios caminando conmigo en mi Via Crucis, sosteniéndome en mi Via Crucis, diciéndome que me ama por encima de todos mis dolores. Ese costado abierto de Jesús se convierte en el lugar de mi descanso. Esa lanza que clava el corazón en el costado de Jesús abre una fuente de vida y ahí quiero colocarme, ahí quiero entregarme, ahí quiero descansar. Quiero meter ahí
en su costado abierto y mi propia cruz, mis propios dolores. Yo lo quiero reconocer ahí. Lo quiero reconocer hoy en el enfermo que sufre, en aquel que ha muerto. Quiero reconocerlo en el que da su vida por los demás. Quiero reconocerlo. El centurión romano lo reconoce. Y va a decir, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y eso va a cambiar su vida para siempre. Juan y María, por supuesto, lo reconocen. Los discípulos desde lejos seguramente lo reconocen. ¿Dónde estaríamos nosotros en ese momento, en el Gólgota? Posiblemente también desde lejos, mirando a Jesús sin saber qué hacer, sin saber cómo cambiar lo que estaba ocurriendo. Nos gustaría hacer algo, algún milagro, pero no tenemos ni la fuerza ni la vida para hacerlo. Por eso miramos a Jesús hoy en la cruz. Yo creo que esta Semana Santa vamos a mirar a Jesús de una forma distinta en su cruz. Y vamos a ver de forma muy distinta esas 3 horas del Viernes Santo cuando Jesús muere, cuando entrega su espíritu. Y vamos también nosotros a velar ese cuerpo muerto, como hoy en día hay tantos cuerpos muertos que no han podido ser velados por imposibilidad, pero sí en el corazón de cada uno. Y vamos a poder velar a Jesús muerto en nuestro propio corazón, como María acogió a Jesús en sus brazos y lo veló en esa noche, en ese día oscuro de Viernes Santo. Ese Viernes Santo va a ser muy especial porque va a tener muchos nombres grabados en la cruz de Jesús. Quizá no vamos a besar la cruz como otros años, no vamos a poder participar físicamente en un Vía Crucis, pero sí virtualmente. Y vamos a experimentar en nuestras casas el dolor más grande, ¿no?, de la impotencia. El 10º lugar, la tumba vacía. Es el signo de la vida. Curiosamente, el signo de la vida es una tumba que está vacía. Es un lugar donde podemos ir a besar la piedra sobre la que estaba Jesús. Es un lugar que me habla de mi fe. Mi fe tiene sentido porque la tumba está vacía. Han llevado su cadáver y lo han podido enterrar. Hoy hay tantos lugares donde no se puede ni siquiera enterrar los cadáveres, ¿no? Qué duro. Aquí a Jesús lo pudieron enterrar, lo pudieron dejar en esa tumba y la sellaron. Pero en esa noche del viernes al sábado, del sábado al domingo, en esa noche del sábado que celebramos la vigilia pascual, en esa noche Jesús resucita y se abre esa losa que cubría la tumba. Pienso que hoy esa tumba vacía son tantas personas que en medio de tanta oscuridad como vivimos hoy por la enfermedad, dan su vida y dan su luz. Pienso en tantos enfermeros, médicos, auxiliares que están entregando su vida a los hospitales sin importar el tiempo y las horas que invierten y el poco descanso que tienen. Pienso en tantas personas que acompañan a los moribundos en los hospitales, en los asilos, o en la distancia en sus casas. Pienso en tantos que recorren y visitan casas de moribundos para ayudarlos a morir. Pienso en tantos también que se exponen al contagio, haciendo que funcionen servicios fundamentales, o sacerdotes que se acercan a los que están muriendo en lugares de hospital con los medios para no ser contagiados, pero con el peligro de poder serlo. El miedo a ser contagiado y perder la propia vida, tratando de salvar vidas. Pienso en tantos que se ponen a disposición de todos para hacer servicios mínimos como acompañar en el coche a aquellas personas que necesitan ir al hospital o dar comida a aquellos que no tienen dónde comer o simplemente acompañarlos. Qué difícil, ¿no? Y cuánta gente es tumba vacía hoy, porque me habla de un Cristo que está vivo y que está pasando entre las camas de hospital, que está paseándose, acompañando y consolando a los enfermos. Ese Cristo vivo que seguro que lo hace cada noche, cada día, y acompaña a los enfermos de esta forma, también lo hace a través de personas concretas que lo están haciendo de forma muy palpable y tangible, y cada día salen a las terrazas las personas a aplaudirles por esa entrega silenciosa, oculta, heroica. ¿Cuál es mi misión, ¿no?, en esta Semana Santa? ¿Cuál es mi misión para ser también yo un poco esa tumba vacía, esa tumba abierta, esa tumba llena de luz donde se manifiesta que Jesús está vivo? Pienso en las palabras que le dijo Jesús al buen ladrón desde la cruz. Estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Me quedo con esas palabras, hoy estarás conmigo, porque son las palabras que Jesús me dice a mí hoy. Hoy estarás conmigo, hoy. Pero no quiere decir que vaya a estar con Él en el paraíso, sino que Él está conmigo cada día.
y yo estoy con Él cada día, en mitad de la enfermedad, en mitad a veces de la cuarentena que vivimos, en mitad de mi cuarto, ahí está Jesús acompañándome. Quiero mirar hoy a Jesús en cualquiera de estos lugares que he recorrido, quizá un poco largo, pero someramente, intentando que fuera somero, cada lugar, 10 lugares elegidos, un poco arbitrariamente, pero que tienen que ver con la Semana Santa, para que esta Semana Santa sea especial, para que pueda pensar en qué lugar es el que me toca. Jesús pasa por mi vida, Jesús realmente es el que recorre mi camino, Jesús está conmigo aunque no me dé cuenta, Jesús me acompaña en mis penas, Jesús me consuela y me dice que cree en mí. Y yo quiero ya entregarle mi vida, todo lo que hay en mi corazón, todo lo que me cuesta. A cada uno nos ha encontrado Jesús en un lugar diferente en este tiempo. Este parálisis del mundo nos ha separado o nos ha acercado, depende, y nos ha hecho vivir cada uno en su lugar. Y lo único que tengo que hacer hoy en esta Semana Santa es vivir donde estoy, entregar mi vida donde estoy, mi cuerpo y mi sangre, mi amor, mi generosidad, mi servicio, lo que me toca hacer. A veces no hacer nada, simplemente estar, acompañar, cuidar, velar, orar. Y lo que nadie puede quitarme es la decisión del corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para besar la cruz. Y la beso desde mi casa, desde mi cuarto. Beso la cruz que llevo entre mis brazos y sobre todo se la entrego a Jesús para que sea liviana, para que no me pese, para que tenga la paz que Él tenía camino al Calvario, para que tenga su paz, la paz en el corazón y sobre todo esa conciencia de saberse profundamente amado por Dios. Que este camino de Semana Santa que vamos a recorrer desde hoy, sábado, ya mañana domingo de Ramos y cada uno de estos días, sea la oportunidad para abrazar a Jesús, para entregar a Jesús y para ser hijo suyo para tantas personas que están a nuestro lado y que necesitan testigos de esperanza, que seamos testigos de una esperanza. Les invito, por tanto, a pensar qué lugar de estos me toca más el corazón y que en estos días lo pueda meditar, profundizar y sentirme especialmente tocado por ese Jesús que viene a salvarme. Les invito ahora a que acabemos con un canto. Vamos a acabar con un canto esta charla, simplemente invitarles a que podamos acompañar a Jesús cada uno de estos días y que podamos decirle cuánto lo queremos. Después de la canción nos consagraremos a María y recibiremos la bendición. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el puerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. No es en las palabras ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Querida Madre, queremos ahora entregarte esta Semana Santa, ser capaces de acompañar a Jesús como tú lo hiciste, desde nuestra pobreza, en nuestra pequeñez, en nuestras casas, poder experimentar que Él nos ama y que nos dice que camina a nuestro lado a cada día de estos días y de todos los días de Vía Crucis que estamos viviendo ahora como humanidad, para que nuestros dolores y penas, pues Él nos regale siempre la calma. Madre, te pedimos que nos enseñes a ser como tú, a mirar como tú la vida y a las personas y a descubrir en ellas la belleza que es escondida. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre y que podamos vivir una Semana Santa muy bendecida cada uno en su casa, pero todos unidos en este camino que recorremos con Jesús y con María. Muchas gracias.